Buenas tardes, nosotros somos el grupo La Primera Fila y el día de hoy vamos a exponer los métodos Runge-Kutta de orden 2 y Runge-Kutta de orden 3. Los integrantes somos María Cristina Morales, Daniel Mateo Marín, Erika Franco Delgado y Vanessa Velázquez Marín. Eh, Pertenecemos al semillero de modelamiento matemático y cómputo científico. Bueno, el modelo de Runge-Kutta es un algoritmo numérico que se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Este fue desarrollado por los señores Carlos David Runge y Gilme Martín Kutta. Estos señores hicieron una solución numérica en las ecuaciones diferenciales. Era un campo emergente en las matemáticas y se propusieron a mejorar los métodos existentes para poder obtener una aproximación en las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. El método de Runge-Kutta es basado en una aproximación a las soluciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. La construcción de ellas es una serie de pasos discretos. La idea que ellos tienen es calcular un valor cuando se está resolviendo los problemas, es dar la solución a un punto utilizado en la información de los puntos anteriores. El método original de Runge-Kutta era de orden 2, también conocido como RK2 o también método del punto medio. Posterior se desarrolló un método de orden 3 y finalmente el método de orden 4. Este es el más utilizado y conocido como RK4. Bueno, voy a hablar un poco más acerca de sus creadores, en este caso del señor Carl Runge. Él nació en 1856 en Bremen, Alemania. Fue un brillante matemático y físico. Su aporte para el método Runge-Kutta fue fundamental, pues estableció fundamentos teóricos de estos métodos numéricos utilizados en la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Además de todo esto, también realizó importantes investigaciones, por ejemplo, en la interpolación. Es famoso por una fórmula de interpolación que se llama interpolación de Runge. Él desarrolló criterios para obtener una aproximación precisa de una función desconocida utilizando polinomios que pasan por un conjunto de puntos específicos. Otro ejemplo de sus más importantes investigaciones es el análisis matemático. Este señor Runge trabajó en problemas relacionados con el análisis matemático, incluyendo el estudio de funciones complejas y la teoría de funciones. Su legado ha dejado un impacto significativo en las ciencias matemáticas y físicas, y posterior a todo esto, pues falleció en 1927. Bueno, más de sus creadores tenemos ahora a Wilhelm Martin Kutta. En 1901 utilizó este formato general y describió varios métodos de orden 4 con 4 etapas. Uno de ellos es el que ha pasado a los libros como el método de Runge-Kutta, lo cual es inexacto, pues no lo descubrió Runge, sino Kutta. Y es uno entre varios, y no precisamente el que se muestra más orgulloso, aunque bien es cierto que Runge lo mencionó en un libro sobre matemática aplicada. Bueno, la importancia del método de Runge-Kutta es como la capacidad que nos da para proporcionar soluciones numéricas precisas y estables para una amplia gama de problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Se ha convertido en una herramienta fundamental en la resolución numérica de ecuaciones diferenciales y ha sido utilizado en diversas áreas, incluyendo física, ingeniería, biología, economía y muchos otros campos científicos. Definición del método RK2 o Runge-Kutta de orden 2.
También es conocido como el método del punto medio, debido a su principal característica de utilizar un punto intermedio para la aproximación a la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Fue desarrollado al igual por Carl Runge y por Martin Kuta en la década de 1890. Este método se basa en la idea de dividir un intervalo de tiempo en unos pasos discretos y utilizar esta información de pasos anteriores para calcular la solución del siguiente paso. A diferencia del método Euler, el método RK2 utiliza dos evaluaciones para poder continuar con las operaciones. Tenemos que las fórmulas generales del método RK2 son las siguientes. La primera, que es la evaluación número 1, que es K1 igual a esta ecuación que tenemos, y K2, que es igual a esta ecuación. Para hallar la nueva coordenada de Y, tenemos esta otra ecuación, la cual vamos a visualizar posteriormente. Tenemos que en las ecuaciones del RK2, Tn es igual al tiempo actual, Yn es el valor de la solución en ese tiempo, H es el tamaño del paso, f de Ty es la función de derivada que nos describe la ecuación diferencial, K1 es la primera evaluación de la función derivada y K2 es la segunda evaluación de la función derivada en un punto intermedio. Tenemos este ejemplo de aplicación general en el cual tenemos las siguientes condiciones iniciales. Tenemos que nuestra ecuación es f de xy igual a y. Tenemos x igual a 0, y igual a 1, h, que es el paso, la tenemos igual a 0.2 y el rango de x, que será de 0 a 0.4. Con estas condiciones iniciales, procedemos a revisar nuestras ecuaciones generales para posteriormente realizar el reemplazo de los valores en estas. Tenemos como primer paso que x es equivalente a 0 y y es equivalente a 1. Procediendo con el reemplazo de las condiciones iniciales en la primera ecuación, tenemos que K1 es igual a 0.2 que multiplica a nuestra ecuación f de 0,1. Tenemos 0,2 que lo vamos a multiplicar por y, ya que en este caso nuestra ecuación únicamente tiene valores en esta coordenada de y. Tenemos que multiplicando 0.2 por 1 nos va a dar igual a 0,2. Este es el valor que nos va a tomar K1 en este primer paso. Luego procedemos a realizar la segunda evaluación de la derivada hallando el valor de K2. Tenemos que K2 es igual a H, que sería 0,2 multiplicado por f de x, que nos equivale a 0, más h, que es el paso, igual a 0.2 dividido 2, que es una constante en nuestra ecuación. Multiplicado por 1 más el valor de K1, que lo hallamos en la ecuación anterior, dividido por 2, que también es nuestra constante. Tenemos que esta ecuación reemplazada nos va a lo siguiente. 0.2 que nos va a multiplicar al valor de A1 y el valor de Y, ¿cierto? Entonces tenemos que nos va a dar 0,2 por y esto es igual a 0,2 multiplicado por el valor de y, que es igual a 0.22. Para hallar el valor para hallar el valor nuevo de y, utilizamos esta fórmula en la cual tenemos que y es igual a y nueva es igual a y actual
más K2. Entonces tenemos que el valor es 1 más 0.2, que es el valor que nos dio en K2. Y para hallar la X nueva tenemos que es el valor de X actual más el valor del paso, que en este caso sería 0 más 0.2, donde tenemos las nuevas coordenadas para continuar con nuestra evaluación, que nos va a dar 0,2 en X y 1.22 en Y. Ahora tenemos que hacer la segunda evaluación, que es lo que nos pide el método Runge-Kutta de segundo orden. Vamos a proceder con los mismos pasos que en el paso 1. Vamos a dar primero el valor de K1, en el que reemplazando los valores encontrados en la fórmula tenemos que K1 nos da un valor de 0.244. Y el valor de K2, también reemplazando todos los valores anteriormente hallados, nos va a dar que al final K2 tiene un valor de 0.268. Para hallar la Y nueva, hacemos el mismo procedimiento pasado, en el cual sumamos la Y actual más el valor de K2, que esta nos va a dar 1.488. Para hallar X nueva tenemos la misma ecuación, que es sumar el X actual más el H, que es el paso. Entonces en este caso tenemos que el X actual nos vale 0.2 y el paso, que también es equivalente a 0.2. Haciendo esta sumatoria llegamos al rango límite del cual habíamos predispuesto que nos iba a llegar el valor de Y. Entonces tenemos que la coordenada final de X es 0.4, como lo habíamos determinado, y el valor de Y nos va a dar 1.488. A pesar de su menor precisión, el método Runge-Kutta de orden 2 sigue siendo útil en situaciones donde se requiere una aproximación numérica rápida y suficientemente precisa para una ecuación diferencial. Este método es una opción común cuando el costo computacional del método RK3 es demasiado alto, o cuando la función de derivada no varía significativamente en el intervalo. Bueno, tenemos entonces el método de Runge-Kutta 3. En este caso, pues de orden 3 es otra variante del método de Runge-Kutta utilizado para aproximar soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. También se conoce como el método de Runge-Kutta clásico de orden 3 y fue desarrollado por Martin Wilhelm Kutta en colaboración con otros matemáticos a fines del siglo XIX. Este método se basa en la misma idea general que los otros métodos de Runge-Kutta, es decir, dividir el intervalo de tiempo en pasos discretos y utilizar la información de pasos anteriores para calcular la solución en el siguiente paso. Sin embargo, a diferencia de los métodos de orden inferior, el método de orden 3 utiliza 3 evaluaciones de la función derivada en cada paso. La fórmula general del método de Runge-Kutta de orden 3 es la siguiente. Entonces tenemos el K1, K2, K3 y tenemos la última, que es Yn más 1, que es la nueva información para F en este caso. Donde Tn es el tiempo actual, Yn es el valor de la solución en ese tiempo, H es el tamaño del paso, F de Ty es la función derivada que describe la ecuación diferencial, K1, K2 y K3 son las 3 evaluaciones de la función derivada en diferentes puntos. En cada paso se calcula K1 multiplicando la función derivada en el tiempo actual por el tamaño del paso. Luego se calcula K2 evaluando la función derivada en un punto intermedio, Tn más H sobre 2, Yn más K1 sobre 2, utilizando información obtenida de K1. Finalmente se calcula K3 evaluando la función derivada en el punto final, Tn más H, Yn menos K1 más 2 por K2, utilizando la información de K1 y K2.
Bueno, entonces, como lo decían mis compañeras anteriormente, vamos a hacer el método Runge-Kutta 3, o es decir, pues el ejercicio que ya veníamos planteando desde Runge-Kutta 2, aplicando pues los nuevos conocimientos o términos que nos dijeron pues nuestras compañeras. Entonces, ¿cuál es su principal diferencia? Su principal diferencia es que se hace una evaluación más, es decir, K3. Y pues cambia la fórmula de Y nueva. Estas son como las únicas variaciones diferentes a Runge-Kutta 2. Entonces, tenemos las mismas condiciones iniciales, nuestra función es igual, pues f de xy es igual a y, x igual a 0, y igual a 1, h que es el paso, 0.2, y el rango de x va a variar entre 0 y va a llegar hasta 0.4. Entonces, comenzamos con el primer paso, que es pues reemplazar en nuestras fórmulas generales los datos que tenemos como condiciones iniciales. Si pueden observar, en este primer paso nos da el mismo valor que nos dio haciendo el ejercicio por Runge-Kutta 2. Entonces, K1, que es igual a H por f de xy, en este caso pues lo vamos a utilizar los valores que tenemos de x igual a 0 y y igual a 1, que son nuestras condiciones iniciales. Entonces, pues 0.2 por f de xy, en este caso ya van a estar evaluadas, o sea que va a ser 0 y 1, nos dará 0.2 por 1. Este 1 es f de xy, pero pues realmente nuestra coordenada solamente está, o nuestros valores solo van a variar en y, porque pues nuestra función solamente depende de y. Por lo tanto, se toma el 1 porque f de 0,1 son nuestras coordenadas x, y. Entonces, pues 1 es y, que realmente pues solamente toma ese valor. Y entonces esto nos dará 0.2 y así obtendremos el valor de K1. K2 es también, pues siguiendo nuestras fórmulas generales, nos da un valor de 0.22 y K3, que es nuestra variación, pues la diferencia como entre nuestras fórmulas de RK2, que viene siendo pues H, que en nuestro caso es 0.2, por f de x más h, nuestra x es 0, nuestra h es 0.2, coma, esto es muy importante para delimitar cuáles son nuestros valores de x y de y. En este caso pues ya tendríamos el valor de x, después de la coma tendríamos el valor de y. Entonces continuamos, y es igual a 1, menos K1, K1 pues nos dio 0.2, más 2, que es una constante, multiplicada por K2, que también lo hallamos anteriormente, y es 0.22. Entonces, en este caso, pues nos da 0.2 por, y pues destruyendo como todo este paréntesis, nos da 1.240. Importante pues destacar que este sería solamente nuestro valor de y, porque nuestra función solo tiene esta coordenada en y. Bueno, haciendo esta operación, esta multiplicación, esto nos da 0.248. Este sería nuestro valor de K3. Y y nueva, que es la otra variación que tenemos, aplicando pues la fórmula, es y, que en este caso es 1, más K1, que nos dio 0.2, más 4, que es una constante, que multiplica a K2, que anteriormente pues también la hallamos, es 0.22, más K3, que es 0.248. Todo esto dividido sobre 6. Dividido 6, perdón. Entonces, destruyendo pues como todo esto, nos da 1 más 0.221.
Es decir, que nuestra Y nueva es 1.221. Y pues como ya hallamos Y nueva, vamos a hallar X nueva, que es X actual, en nuestro caso era 0, más H, que es el paso, que en este caso es 0.2, y eso nos da 0.2. Entonces ya vamos a tener nuestras nuevas coordenadas, que son 0.2, 1.221. Si pueden ver, estas son las mismas coordenadas que nos da en RK2. El cambio se va a ver a continuación cuando hallemos el segundo paso. Entonces, en este segundo paso, nuestra X va a ser pues 0.2 porque ya la hallamos anteriormente y nuestra Y va a ser 1.221. Entonces, lo que se hace es volver a aplicar las fórmulas simplemente pues cambiando el valor de X y de Y. Entonces, así tendríamos en nuestro segundo paso, K1 queda con un valor de 0.244, K2 queda con un valor de 0.268, K3 queda con un valor de 0.303 y nuestra Y nueva queda con un valor de 1.491. Además de eso, pues nuestra X nueva sería 0.2, que es la X actual que tenemos, más el paso, que también es 0.2, ese nunca va a cambiar, porque ya lo establecimos en nuestras condiciones iniciales. Esto nos daría 0.4. Y pues nuestra Y nueva, que ya la hallamos anteriormente, nos da 1.491. Entonces así tendríamos estas nuevas coordenadas. Digamos que este es nuestro, aquí es pues donde nos detenemos porque ya obtenemos que X vale 0.4 y desde nuestras condiciones iniciales dijimos que el rango de X iba a ser entre 0 y 0.4. Bueno, aquí podemos notar la principal diferencia, aunque no es una variación tan grande, pero sí se puede notar que aquí nuestras nuevas coordenadas en el valor de Y nos da 1.491. En el anterior método, Runge-Kutta 2, nos daba 1.488. Entonces es una variación muy pequeñita, pero esto hace que nos aproximemos a un valor mucho más preciso. Este fue nuestro problema de aplicación. Dice, supongamos que la temperatura inicial de la taza de café es de 80 grados centígrados, la temperatura ambiente es de 25 grados centígrados y la constante de enfriamiento es K igual a 0.1. Queremos simular el enfriamiento durante un intervalo de tiempo de 5 minutos, con un paso de tiempo de 1 minuto. Entonces nosotros lo primero que hacemos es hallar pues como nuestros valores iniciales, así como lo hacíamos anteriormente en nuestro ejercicio. Entonces, T0 o T inicial es de 80 grados centígrados, TA, que es nuestra temperatura ambiente, es 25 grados centígrados, K, que es nuestra constante de enfriamiento, es 0.1, H, que es el paso, en este caso va a ser 1 minuto, o sea que cada minuto se va a estar evaluando cuánto cambia la temperatura, y el tiempo total, o sea, como nuestra X rango, en este caso son 5 minutos. Bueno, entonces ahora vamos a mostrar el ejercicio, pues nuestra solución en Python. Lo que hacemos primero que todo, pues es importar como una base que nos va a permitir graficar este ejercicio. Empezamos igualmente con nuestros valores iniciales, que anteriormente pues ya los dije, que era pues temperatura inicial, temperatura ambiente, K, el paso y nuestra X rango, pues que en este caso es el total del tiempo de la simulación. Entonces, bueno, lo primero que hacemos, como pueden observar, es realmente como escribir las fórmulas, que anteriormente pues ya mis compañeras las dijeron, es escribir las fórmulas y empezar pues como con nuestros valores iniciales que nos dan. Entonces acá podemos notar que se inicia la temperatura T con el valor inicial,
que sería 80 grados centígrados, se inicia el tiempo en 0, se ejecuta un bucle, o sea, while, que se repetirá el tiempo total de la simulación, que en este caso pues son 5 minutos, y en cada iteración del bucle se imprime la información del tiempo y la temperatura. Todo esto pues utilizando print. H es igual a 1 porque pues ese es nuestro paso, fueron nuestros valores iniciales, nuestras condiciones iniciales. Entonces, ejecutando todo esto, vamos a ir teniendo la información del tiempo y la información de la temperatura. Entonces, como podemos ver, utilizando el método de rungecuta2, en el tiempo 0 tenemos una temperatura de 80 grados centígrados. Al pasar un minuto tenemos una temperatura de 74.77 grados centígrados y pues así sucesivamente, hasta llegar a 5 minutos, porque pues este era nuestro tiempo total de simulación. Y en el método rungecuta3, pues también tenemos la variación del minuto 0 hasta el minuto 5. Entonces, ¿cuáles son nuestras principales diferencias? Si pueden observar, hay una variación muy pequeña entre cada temperatura. Por ejemplo, en el minuto número 1, en rungecuta2, tenemos 74.7750 grados centígrados, mientras que evaluándolo en rungecuta3 tenemos 74.7658 grados centígrados. Es una variación muy pequeña, pero como decía anteriormente, esto nos acerca a un valor más preciso de la temperatura pues, real, como lo que está sucediendo en el momento. Bueno, así pues también se puede ver las diferencias pequeñas al cambio pues, de cada minuto. Y ahora lo que queríamos pues era graficar, tener una gráfica donde viéramos cómo la temperatura y el tiempo tenían pues como su relación. Podemos notar pues que en la temperatura inicial pues tenemos nuestro café caliente, obviamente la temperatura va a ser más alta y a medida que va transcurriendo los minutos pues se va enfriando o vamos obteniendo una menor temperatura y eso hace pues que nuestra gráfica sea decreciente. Esta sería pues como nuestra explicación de nuestro método de aplicación con rungecuta2 y rungecuta3. Para terminar, damos créditos a los protagonistas y expositores María Cristina Morales, Daniel Mateo Marín, Erika Franco Delgado, Vanessa Velázquez Marín y a nuestro director Alexander Arias del semillero de modelamiento matemático y cómputo científico. Damos muchas gracias a todos y esta fue nuestra exposición del método rungecuta2 y rungecuta3.